Buenas noches o buenas tardes, quizás es un placer estar con ustedes. Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas que me enviaron padres desde su localidad y también referirme un poquito al cuarto simposio internacional sobre la educación de personas sordas que convoca a la República Dominicana y que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de julio. Este evento es virtual y es gratis para todas las personas que quieran asistir. Entonces, con su permiso, quiero compartir la presentación que he preparado para ustedes y ojalá que pueda contestar estas preguntas que ustedes me enviaron de la mejor manera posible. La primera pregunta que se me hizo es ¿cómo ha ido cambiando la educación de las personas sordas? Bueno, es un poquito difícil hablar de décadas, pero en realidad en la historia de la educación de personas sordas a nivel mundial, el Congreso de Milán en 1880 es algo inolvidable, es un evento que es importantísimo en la educación de los niños sordos, porque en ese momento, en este congreso que fue mundial, donde no se le permitió la entrada a las personas sordas, se acordó que los niños debían oralizarse. Y desde mi perspectiva, esto mandó la educación de personas sordas a la oscuridad por muchísimos años y todavía hoy no hemos podido vencerlo totalmente. Otro evento que también en la historia a nivel mundial se ha mencionado mucho, por ejemplo, es el movimiento que se hizo en Gallaudet University en Washington, D.C. en la década de los 80, que se llamó Deaf President Now, que quería decir un presidente sordo ahora. Ellos estaban en transición, tenían que bueno, un presidente de una universidad acá es un rector de la universidad en nuestro idioma, ¿no? Estaban en transición, tenían que escoger un rector para la universidad y habían escogido a una mujer oyente. Entonces hubo un poquito una protesta, no un poquito, sino una protesta que duró desde el 6 de marzo hasta el 13 de marzo, en el cual los estudiantes sordos de Gallaudet pidieron ayuda a la comunidad, hicieron mucha protesta con sonido y finalmente ellos ganaron, ¿no? Y tuvieron el primer presidente, el primer rector sordo de la universidad como resultado de esto. Y eso cambió mucho de nuevo la manera en que nosotros vemos a la persona sorda, su educación y todo eso. Otra cosa que podemos hacer es echar una miradita a estas declaraciones internacionales que se hacen, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toca un poquito esto de que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Dice, la instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores. Se mencionan todas estas oportunidades, ¿no? Que las personas sordas tendrían, de las cuales tendrían que poder gozar. Que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el pleno desarrollo del potencial de la persona, ¿no? Y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Dice, favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Esto es interesante porque, bueno, hace varios años atrás, de hecho en el 2008, yo escribí un artículo que se llamaba Los sordos como grupo étnico. Y en este artículo yo demostraba que en realidad ellos tienen las características étnicas, digamos, de cualquier otro grupo sociocultural, porque obviamente yo me alineo con esa mirada de la sordera que es sociocultural y no médica, ¿ok? Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Dice, los padres tendrán derecho preferente, ¿no?, a escoger el tipo de educación que
ellos pueden acceder. Bueno, el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y los beneficios que en él resulten. Lo que sucede es que nosotros todavía tenemos mucho trabajo que hacer para sensibilizar a la población oyente, porque cuando hablamos de la vida cultural de la comunidad, nosotros pensamos en la culturalidad oyente, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con lo oyente, y no pensamos que dentro de cada sociedad oyente hay una comunidad sorda que también tiene su cultura, que también tiene su arte, que también tiene su literatura. Entonces, y tenemos que despertar, ¿no? Todos los oyentes tenemos que despertar a esta realidad, reconocerla. Luego tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De nuevo, estas son cositas que han pasado a través de los años que se supone que pueden facilitar el hecho de que los niños sordos tengan un mejor acceso a una educación de calidad, ¿no? Y en el artículo 24, 3b dice facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. Bueno, facilitar el aprendizaje de la lengua de señas. ¿Qué significa eso? Algo que generalmente las sociedades oyentes no toman en cuenta porque de nuevo falta la sensibilidad. Es, por ejemplo, que tal como el currículum escolar ofrece inglés, francés, alemán, chino, mandarín, qué sé yo, todo eso, pero no ofrecen lengua de señas del país. Y ese tendría que ser el primer idioma que ofrecen, ¿no? Que no es un idioma extranjero, tendrían que aprenderlo como un segundo idioma. Pero ¿por qué no promover no solamente el aprendizaje de la lengua de señas para los niños sordos o para las comunidades sordas, sino para nuestros hijos oyentes del país que sea? En todos los países tendría que ofrecerse esta clase de idiomas para favorecer a grupos que pertenecen a nuestras propias naciones, ¿no? Y que necesitan acceso a esa comunidad. Luego, asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y niñas ciegos, sordos, ciegos, se imparta en los lenguajes y los modos y los medios de comunicación más apropiados para cada persona. Ok, entonces, de nuevo, si nosotros sabemos que la mejor educación hay que impartirla en el idioma que el niño pueda mejor acceder, tendríamos que tener más escuelas de sordos en las naciones. Pero no es así, no es el caso. Entonces tenemos todos estos acuerdos y a veces los presidentes de las naciones aprueban, aceptan, senadores, diputados, todo el mundo está de acuerdo, pero desgraciadamente se queda en el discurso y no lo hacemos realidad. Estas son las cositas que suceden, ¿no? Vamos a ver. Otra pregunta que ustedes hicieron es ¿cuál es la diferencia entre lengua de señas y el español signado? Bueno, la lengua de señas es un idioma propiamente tal como el español, ¿no? Que tiene su gramática, que tiene todas las características de cualquier idioma humano en el mundo. El español signado no es un idioma, no es un idioma, y esa es la diferencia mayor que existe entre los dos. Sería como poner las reglas del inglés, pero al español, ¿no? Le ponemos las reglas de inglés al español, inventando lo que no existe en español, y entonces veamos cuál sería el resultado. ¿Cómo les llamaríamos a esa nomenclatura lingüística que no es un idioma en realidad? Porque si nosotros aplicamos las reglas del inglés al español, ¿cuál es el resultado? No es inglés y no es español. ¿Qué es? Entonces, además, ¿cómo lo llamaríamos y quién lo entendería, verdad? Yo aquí doy un ejemplo muy sencillito, por ejemplo, Children's Clothing for Sale. Eso es inglés. ¿Cómo vamos a decirlo eso exactamente? Porque esto es español signado, es exactamente español, pero en signos, ¿verdad?
Entonces aquí tendríamos que poner exactamente el español, pero con las reglas del inglés. Entonces, si yo digo en inglés Children's Clothing for Sale, eso es totalmente perfecto porque está dicho en un inglés perfecto. Pero si yo pongo esas reglas que yo usé en el inglés sobre el español, yo termino con niños, con un apóstrofe, una S, que en español no tiene ningún significado. Niños ropando por o para, no sé, venta. Niños ropando por venta. En primer lugar, ¿quién dice eso en español? Y en segundo lugar, ¿qué significa eso? Niños ropando por o para venta. ¿Qué es eso? Eso no es un idioma y definitivamente no es ni inglés ni español. Entonces, eso es lo que sucede con... hace muchos años atrás escribí un artículo sobre esto que era Unlocking the Curriculum por Robert Johnson. Y él hablaba de este signar el inglés exacto, en el caso de los Estados Unidos, el signar el español exacto en caso de países que son hispanohablantes. Pero esa es la mayor diferencia, es que uno es un idioma y el otro no lo es. ¿Quiénes deben enseñar la lengua de señas y por qué? Esto es bastante amplio. Yo voy a tratar de dar una respuesta más o menos concisa, pero es amplio. Los mejores modelos tendrían que ser los modelos lingüísticos porque es su lengua natural, ¿ok? Pero no cualquier persona sorda es un buen modelo lingüístico. Ahora, nosotros podemos decir, que los sordos son deficientes. Bueno, pero es igual con los oyentes. ¿Quiénes son los mejores modelos lingüísticos para enseñarles el español a nuestros hijos hispanohablantes oyentes? ¿Quiénes son? Hay personas que hablan muy mal el español. Hay personas oyentes que no tienen un buen vocabulario o un vocabulario académico. Entonces, de nuevo, así como nosotros tenemos que buscar los mejores modelos lingüísticos para los niños oyentes, que son generalmente los profesores, pero también tendría que ser la familia, la comunidad. Pero bueno, en la escuela por lo menos esperamos que los niños oyentes tengan un buen modelo lingüístico, ¿verdad? Y que ellos vayan aprendiendo, agrandando su vocabulario, aprendiendo el lenguaje académico a medida que se van moviendo de grado a grado. Pero entonces, ¿por qué va a ser diferente para las personas sordas? Entonces, ¿quiénes son los mejores modelos lingüísticos para los niños sordos? Tendrían que ser personas sordas, pero no cualquier persona sorda, igual como los oyentes. Tendría que ser una persona sorda que maneja muy bien la lengua de señas, que tiene buen vocabulario, que tiene, ¿me entienden? O sea, estamos hablando del mismo estándar, excepto que para los niños oyentes es un profesor oyente y para los niños sordos es un modelo lingüístico sordo. Entonces, esa es más o menos la respuesta, ¿no? De quiénes deben enseñar. Bueno, ojalá. Entonces, al mejorar la educación de las personas sordas, nosotros realmente estamos formando mejores modelos lingüísticos para las generaciones que vienen atrás, ¿no? Lo otro que a lo mejor lo voy a tener que repetir más adelante, pero hoy justamente hablaba con alguien que decía, yo he llegado a conocer muy bien la comunidad sorda, yo veo que algunas personas sordas están recibiendo educación superior, pero yo no veo que ellos estén escogiendo la docencia. Y yo dije, qué interesante, porque a medida que las personas sordas pueden acceder a una enseñanza superior, lo ideal sería que algunos de ellos estudiaran educación, pedagogía, y que ellos entraran a las aulas justamente a enseñar a estos niños sordos, ¿no? Porque si han llegado a la enseñanza superior, se supone que su español está bastante bien y que su lengua de señas también está muy bien. Entonces ellos constituirían los mejores modelos lingüísticos. Yo he visto sordos, profesores sordos, que enseñan a los niños, especialmente
Los he visto enseñar a los chiquitos y es una maravilla, es una maravilla. Yo he visto preescolares que deletrean con una velocidad, pero increíble, que comentan un cuento, ¿no? Una persona sorda les lee un cuento, lo van comentando, hacen preguntas, no preguntas literales solamente, porque ese es un error, pero preguntas, muchos tipos de preguntas, preguntas que enseñan el pensamiento crítico al niño, y lo hacen tan bien, pero necesitamos más personas sordas que se gradúen, que vayan a estudios superiores y que se conviertan en los profesores de la siguiente generación. ¿Qué es la educación bilingüe bicultural? Bueno, la educación bilingüe bicultural es, bueno, educación bilingüe es educación en 2 idiomas. Cualquiera, dos idiomas. Puede ser español, lengua de señas, puede ser inglés y español, puede ser, qué sé yo, húngaro y alemán, no importa. Si los niños están aprendiendo 2 idiomas a medida que se mueven en su educación, si el modelo que tienen es bilingüe, ellos van a terminar sabiendo 2 idiomas al final de su viaje, digamos, educacional. ¿Ok? Bueno, 2 culturas, porque el idioma y la cultura están vinculados. Ahora, esto de la biculturalidad ha avanzado un poquito, en el sentido de que ahora le llamamos educación bilingüe intercultural, y en el simposio, en el 4º simposio internacional que tendremos en julio, 7, 8 y 9 de julio, Verónica de la Paz habla sobre la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad es más que bicultural, tener la presencia de 2 culturas, respetarlas en la escuela, pero ellos necesitan realmente esa interacción, ese aprender del otro, que es más intenso, más íntimo, aprender realmente cómo la otra persona piensa, siente, ve, por qué, y realmente llegar a una comprensión mucho más cabal que sencillamente la coexistencia de 2 culturas, ¿no? La educación intercultural, dice, es la respuesta a la diversidad en el aula para ir más allá de la convivencia pasiva, para lograr una forma de vida en desarrollo sostenible en sociedades multiculturales a través de la creación de un entorno de comprensión, de respeto, de diálogo. Yo pienso que ahí está la clave, ¿no? En ese diálogo que tienen las 2 culturas, que es productivo, que es positivo. ¿Ok? Hay diferentes modelos de educación bilingüe, bicultural o intercultural, y más adelante yo creo que vamos a tratar eso un poquito. Otra pregunta que me enviaron es ¿por qué es importante la adquisición temprana de la lengua de señas? Bueno, en nuestro simposio, de nuevo, la maestra Sofía Cota de México señala en su ponencia del simposio que el cerebro está genéticamente preparado para aprender. Y sabemos que procesamos la información y las emociones a través del lenguaje y el pensamiento. El pensamiento, el cual también requiere lenguaje, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que sí, es importante que los niños aprendan la lengua de señas, que es su lengua natural, a muy temprana edad. Y yo defino lengua natural como la lengua que nosotros estamos mejor preparados o mejor equipados para adquirir. Y las personas sordas están mejor equipados para adquirir una lengua visual. Es su lengua natural. La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas y entonces tienen que aprenderla a muy temprana edad. Generalmente, un niño sordo de padres sordos tiene un desarrollo lingüístico superior al niño sordo de padres oyentes. ¿Por qué? Porque así como nosotros los oyentes hablamos con el bebé desde que nace,
Los padres sordos de hijos sordos hacen lo mismo. Desde que el niño sordo nace, ellos están ahí hablando con ellos, enseña. Entonces el niño está tomando toda esa información, aprendiéndola. El niño sordo balbucea en lengua de señas, igual que el niño oyente. De hecho, hay estudios que han probado que el niño sordo de padres sordos adquiere su lengua natal, digamos, su primera lengua, antes que el niño oyente de padres oyentes. Imagínense ustedes ese potencial que si el niño chiquito tiene acceso desde que nace a un modelo lingüístico, es posible que ese niño, de hecho el estudio muestra que ese niño va a adquirir su lengua natural antes que la persona oyente. Y una de las razones, explican, ¿no?, las personas que han hecho esta investigación, es que las manos se pueden manipular, pero nosotros no podemos manipular el aparato fónico. Entonces tenemos que esperar que madure, que el niño poco a poco, su lengüita, la garganta, todo que vaya madurando para que vaya pronunciando mejor las cosas. Muy interesante. Imagínense ustedes esos estudios que se han hecho que han demostrado que los niños sordos de padres sordos adquieren su idioma, su primer idioma, incluso más temprano que un niño oyente de padres oyentes. Entonces, el potencial está ahí, lo que no tienen es acceso. ¿Cuál es la base fundamental para que el niño sordo adquiera la lengua escrita sin tener dificultades en su proceso de adquisición? Bueno, Valeria Herrera, Verónica de la Paz, Clara Cruz y Sandra Cuevas hablan sobre esto en la sesión de profesores y directores de nuestro simposio. Pero yo recuerdo a una maestra canadiense sorda, profunda, Cynthia Candy, que nos dio la siguiente cita y a mí me encantó y la comparto con ustedes, ¿no? El idioma de señas es el regalo más noble que Dios le dio a las personas sordas. Y eso quiere decir, miren, todos los niños nacen con la habilidad de adquirir idiomas. Obviamente, primero que nada, su primer idioma, pero ellos nacen con esa habilidad, nacen con mucha información que ya está contenida en el cerebro, ¿no? Que Chomsky hasta le dio un nombre. Pero esa capacidad, eso es lo que importa, que el niño nace con esa capacidad. Así como el niño oyente nace con esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en su comunidad lingüística van accionando, digamos, el contenido que ya está en el cerebro, ¿no? Porque cada idioma tiene ciertas características. Entonces, a medida que el niño interactúa, se van accionando las características de esa lengua. Les voy a dar un ejemplo sencillito. En inglés nosotros no conjugamos los verbos. Entonces, como no conjugamos, cada vez que decimos un verbo tenemos que usar yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Tenemos que, porque si no, no sabríamos de quién estamos hablando. Pero en español, como conjugamos, nosotros podemos dejar de lado ese yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Igual nos entendemos. Yo puedo decir, ¿hablas tú español? O puedo decir, ¿hablas español? ¿Sí? Yo como muy temprano. O yo puedo decir, ay, como temprano. Y ya sabemos que por decir como, me refiero a yo. Esa es una característica que cuando nuestros niños oyentes nacen y nos escuchan hablar y estamos nosotros dándole toda esa información lingüística sin querer, ¿no? Los niños escuchan, están recibiendo todo, van activando las características del español en su cerebro. Esas características, uno nace con características de todos los idiomas del mundo, pero ¿cuáles se van activando de acuerdo a Chomsky? Los que pertenecen a su comunidad lingüística. Y es lo mismo con los niños sordos. Los niños sordos nacen con todas esas posibilidades
Pero si no tienen acceso a una persona sorda, ¿quién va a activar esto para que el niño vaya adquiriendo la lengua de señas? Necesitan acceso. Bueno, entonces Cynthia Kundi, ella dice, bueno, ¿qué debemos preguntarnos? La pregunta real, dice ella, es ¿por qué el desarrollo del lenguaje está atrasado en la mayoría de los niños sordos? ¿No? Si es tan sencillo como dice Chomsky, dale acceso, activa todo en el cerebro y ya. Y ella contesta porque sufren de una privación de acceso al lenguaje debido a la falta de variedad de buenos modelos lingüísticos. Si un niño sordo, y el 97% por lo menos, nace en familias oyentes, ¿dónde está el modelo? Entonces, existe esa privación de modelos lingüísticos. O sea, ¿quién está activando todo esto en el cerebro si no hay nadie ahí que esté signando para los niños? Por eso es tan importante que desde que los niños nazcan y se descubra que son sordos, nosotros busquemos la comunidad sorda para que el niño interactúe con todos allí, que todos vengan a signar con el niño, darle acceso. En algunos países se dan padrinos y madrinas a los niños para que puedan activar todo esto, para que el niño comience a desarrollar su lengua materna. Ahora, ¿qué pasa con los padres? Los padres a veces no aprenden la lengua materna, aprenden la materna del niño, ¿no? No aprenden la lengua de señas. Entonces, ¿con quién se va a comunicar el niño? En la casa, ¿no? Conocí una familia que tenía 2 hijos sordos, 2 o 3 hijos sordos y unos 2 o 3 más oyentes. Y entonces los niños sordos le enseñaban lengua de señas a los hermanos oyentes y la madre les prohibió que enseñaran eso. Y entonces yo dije, no, pues tienen los profesores ahí mismo en la casa, hay que dejar que todos crezcan bilingües. Imagínense qué belleza. Que estos niños sordos les enseñaran a sus hermanos la lengua de señas y que al mismo tiempo los niños oyentes les enseñaran a ellos la lectoescritura, cómo funciona, y hubiera esa fluidez de comunicación que es lo que... Allí es donde está el problema con los niños sordos. ¿Con quién se comunican fluidamente? Si van a la escuela, sí, a lo mejor van a una escuela de sordos, tienen acceso a la lengua de señas y con los compañeros, pero después se van a la casa, ¿no? Y de todas las escuelas que yo visito, lo que más los niños sordos sufren es aislamiento. No quieren irse a su casa, porque una vez que dejan la escuela, ¿con quién conversan? Entonces, bueno, ella dice, sufren una privación de acceso al lenguaje. Y no estamos activando esta información con la cual los niños ya nacieron. Entonces ella, que es sorda profunda, dice, pedimos accesibilidad para nuestros hijos en la sociedad. Oh, sí, nosotros queremos que nuestros hijos tengan acceso a todo, pero el primer lugar de acceso es el hogar. Nosotros somos en el hogar, tenemos que dar el acceso al niño para que aprenda su lengua natural. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande. Tenemos que buscar la comunidad sorda, tenemos que armar un centro de padres, ¿no? De niños sordos para poder apoyarse unos a otros, poder aprender la lengua de señas, poder invitar personas sordas adultas que les ayuden a aprender y que les ayuden a interactuar con los niños. Bueno, en todo esto hay 2 principios que son bastante importantes de aprender. Uno se llama hipótesis del umbral, el otro se llama hipótesis de interdependencia. Pero lo más importante es que ustedes entienden de qué se trata estos principios, ¿no? Yo traté de explicarlo acá sencillito. ¿Qué es la hipótesis del umbral? Bueno, el niño tiene que alcanzar un cierto nivel de conocimiento en su lengua natural para poder empezar a acceder a la segunda lengua. El niño tiene que haber alcanzado un cierto nivel de desarrollo en lengua de señas, por eso es tan importante darle acceso, ¿no? ¿Ok? Antes de que nosotros empecemos a exigir, mira que por qué el niño sordo que no aprende la lectoescritura, que solamente llega hasta el nivel de 4º grado, ¿qué está pasando con el niño? Óyeme, pero si no, el niño tenemos que afianzar lo primero es lo primero.
¿Me entienden? El niño sordo no tiene acceso a buenos modelos lingüísticos sordos desde que nace. Bueno, de hecho que va a tener problemas. Ahora, los estudios han demostrado que aún si ellos tienen acceso a la lengua de señas a la edad de 2 años, fíjense, que al final de cuentas se nivelan con los demás sordos que, digamos, han tenido acceso desde que nacieron y que avanzan muy bien. Entonces los padres tienen por lo menos 2 años para buscar ayuda, para aprender la lengua, para buscar modelos lingüísticos para los niños, porque tienen que alcanzar ese nivel de desarrollo para que después, ¿no? La adquisición de la lengua escrita fluya un poquito mejor. Bueno, eso es la hipótesis del umbral. La hipótesis de interdependencia dice que todo lo que el niño aprenda en su primer idioma lo va a poder transferir más fácilmente al segundo idioma, que si es algo totalmente nuevo. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿No? El tiempo se divide en años para nosotros. El año tiene 365 días, tiene 12 meses o 52 semanas, cada semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas, en fin, todo lo que tiene que ver con el tiempo, el calendario, los nombres de los días, todo eso, ¿no? El hecho de que algunos meses tienen 30 días y otros tienen 31, el hecho de que hay un mes que tiene 29 y de vez en cuando tiene 28, todo eso, todos esos conceptos nosotros los tomamos muy a la ligera porque eso lo hemos sabido desde que éramos chiquitos, ¿ya? Pero los niños sordos se pierden toda esa información, algo tan sencillo. Pero supongamos que el niño sordo lo aprendió en su lengua de señas. Ya cuando yo lo explico en español, él ya tiene el concepto. Ah, sí, el tiempo se divide en años, meses, semanas. El año tiene tantos días, el mes tiene tantos días, qué sé yo. Los días tienen nombre, cuáles son los nombres. Ya lo sabe, él ya lo sabe en su idioma. Entonces, cuando yo lo enseño el español, lo que él tiene que aprender es solamente cómo funciona eso en español, pero el concepto ya lo tiene. El concepto de cómo nosotros dividimos el tiempo, eso ya está acá. Entonces el niño se le va a hacer más fácil adquirirlo en otro idioma. ¿Me entienden? Alguien una vez dio un ejemplo que fue un poquito más práctico. Dijo, bueno, miren, si yo voy a ir a Francia por primera vez, yo nunca he ido a Francia, nunca he aprendido mucho de Francia, pero mi compañía para la cual yo trabajo me va a mandar a Francia. ¿Qué puedo hacer yo para que mi estadía en Francia sea un poquito más fácil? Bueno, yo voy a aprender todo lo que yo pueda en mi idioma acerca de Francia, ¿ya? La capital, que cuántas ciudades, que cómo está dividido, qué tipo de gobierno tiene, qué sé yo, toda la información habida por haber, que hay, y si yo me voy a París, que hay en París, que puedo encontrarlo, dónde puedo encontrarlo, qué tan grande es París, qué idioma, todo eso. Y yo aprendo tanto de Francia en mi idioma. Cuando yo voy a Francia y me encuentro con todo en francés, pero yo ya tengo una idea, para mí va a ser más fácil ubicarme en los diferentes lugares y todo lo que está allí accesible para mí, que si yo nunca hubiera estudiado acerca de París. O sea, vamos a contrastar una persona que estudió todo lo que pudo acerca de Francia, especialmente París, porque iba, ¿ya? Y luego fue a París súper bien preparada. Ah, mira, el río Sena, qué sé yo, que el metro, que la Torre de Eiffel, que el Notre Dame y todo eso, ya. Sabe muchísimo. Que el Arco del Triunfo, que esto, que el otro, aquello, lo aprendió todo. Y se va a Francia, ya tiene todo ese bagaje de conocimiento. Ahora, vamos a contrastar eso con una persona que la compañía lo va a mandar a Francia, hoy es miércoles y él viaja este fin de semana, tiene que sacar un pasaporte de emergencia, entonces anda de oficina en oficina tratando de sacar el pasaporte, que el pasaje, que no sé cuánto, no sé dónde, no tuvo tiempo de aprender absolutamente nada de Francia. Y se fue a Francia y llega allá y no tiene idea.
El primero tiene la ventaja. De eso se trata esto. Que mientras más el niño aprende de la vida, de su entorno, de la historia, de la familia, de lo que sea, en la lengua de señas, más fácil le va a ser cuando se le presente el mismo material, pero en español. ¿Me entienden? Entonces vale mucho. Yo recuerdo una vez una señora mexicana que se había movido aquí a Colorado, no hablaba inglés, mandó a su hija y yo recuerdo que ella dijo, yo no hablo inglés, pero yo la llevé a los museos, a las ferias. Yo me recorrí toda la ciudad de Denver con ella. Cada vez que alguien me decía, hay un evento en tal parte, allá partía yo con mi hija, dándole acceso, que conociera que esto lo aprendió. La chica aprendió el inglés súper rápido, aprendió mucho de la ciudad donde vivían. Entonces esta señora usó esos recursos, ¿me entienden? Para que la niña aprovechara. Bueno, eso depende de nosotros como padres, ¿sí? Buscar la manera. ¿Por qué es importante aprender el español escrito y a qué edad es apropiada que el niño sordo lo aprenda? Bueno, en cuanto el niño muestre interés por la palabra escrita, es igual para los sordos que para los oyentes, ¿no? Hay iconos, por ejemplo, McDonald's, ya hay iconos. Los niños leen McDonald's cuando en realidad todo lo que hay ahí es una M, ¿no? Pero es una M muy especial. Entonces, yo recuerdo que una vez iba en un taxi en Santiago y se llaman colectivos, donde hay varios pasajeros, ¿no? Que llevan una ruta. Y recuerdo que al lado de nosotros pasó un bus y este bus tenía un comercial sobre una mantequilla Soprole, ¿ya? Entonces, el potecito de mantequilla estaba en este comercial que tenían ahí, este aviso, ¿no? Este aviso comercial. El potecito estaba ahí y el potecito decía Soprole. Bueno, toda la gente sabe, es mantequilla Soprole, esa es la marca, ¿no? Pero un niño chiquito, chiquito, que iba sentado al lado mío con su mamá, le dijo, mira mamá, ahí dice mantequilla. Yo dije, qué maravilla, el chico está leyendo a su nivel. Obvio que él no sabía leer, era muy chiquito, pero él ya tomaba conciencia de la palabra escrita, ya tenía interés en la palabra escrita, ¿ya? Entonces, cuando el niño tiene interés, hay que inmediatamente darle acceso. Una maestra sorda, además, ya ha trabajado como maestra sorda hace como 20 años, que va a presentar en nuestro simposio, Paula Ortúzar, decía, cada domingo mi papá se levantaba, buscaba el periódico y se sentaba a leer el periódico. Y a mí me encantaba sentarme con él y él me mostraba. Ella era sorda y el papá no sabía lengua de señas. Pero ahí los dos, de alguna manera, entendiéndose y revisando este periódico, y era una actividad que para ella llegó a ser tan, tan importante, ¿ya? Los niños tienen que vernos leer, nosotros tenemos que proveerles material de alguna manera. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es importante aprender español porque de esa manera el niño podrá participar más plenamente de la sociedad donde vive. Para ellos es una necesidad vital. Y en su educación, imagínense, ustedes tienen que verlo como algo bueno, que el niño va a crecer bilingüe. Imagínense que sabe la lengua de señas peruana o chilena, boliviana, argentina, ecuatoriana, lo que sea, ¿ya? Y que también sabe español. Y ustedes saben que yo he conocido tantas personas sordas que son políglotas. Ellos aprenden 2, 3 idiomas de señas. Ellos son los que están interesados en aprender el español, aprenderlo bien. O sea, el potencial está. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un niño sordo, a veces tendemos a sobreprotegerlo. Pero no podemos sobreprotegerlos. Tenemos que darle la oportunidad de que ellos desarrollen su potencial, que vuelen con sus alitas. Ahora, obviamente que dentro de ciertos parámetros, porque cada familia tiene sus valores, cada familia tiene sus reglitas y eso va para todos, obviamente, que no puede ser así nomás lanzarlos, ¿no?
al mundo. Tiene que haber ciertos parámetros, pero también, digamos que la otra cara de la moneda es que a veces los protegemos, los sobreprotegemos demasiado. Es importante, si nosotros queremos que ellos disfruten plenamente, participen plenamente de la sociedad donde viven, tienen que aprender español. ¿Cuál es la escuela ideal para que los estudiantes sordos logren desarrollar su potencial académico? Bueno, primero que nada, ya establecimos la importancia del primer idioma o idioma natural, ¿verdad? Entonces, una escuela tiene que tener, el niño tiene que tener acceso a ese idioma. Tenemos que enfocarnos en lo que el niño tiene y no en lo que le falta. Entonces, cuando la gente habla de discapacidad auditiva, yo tirito, ¿ya? ¿Por qué no? Porque eso es enfocarse en lo que les falta. Enfoquémonos en lo que el niño tiene. Y la Federación Mundial de Sordos ha dicho, óyeme, somos sordos, llámenos sordos. Nosotros aceptamos eso ya, nosotros es parte de nuestra identidad. Entonces, la persona sorda no se enfoca en lo que le falta, se enfoca en lo que tiene, en su lengua, su cultura, su potencial. Son gente, si uno les da la oportunidad, son gente muy luchadora, yo los admiro mucho. Tienen una capacidad visual que es superior a la de los oyentes. A mí me encanta viajar con mis amigos sordos porque ellos me llevan de aquí para allá, para allá. Llegamos a un aeropuerto donde está la gente, 100 personas con estos letreritos con el nombre y yo, wow, ¿dónde está mi nombre? No tengo idea. Y los sordos allí, inmediatamente lo ubican porque su capacidad visual es increíble. Su visión periférica es superior a la nuestra. Ok, número 3. Necesitan más tiempo que el niño que aprende español como primer idioma. Entonces queremos comparar a un niño oyente, lo que el niño oyente puede hacer, digamos, en el tercer grado, con lo que el niño sordo puede hacer en el tercer grado. Y digo, no, momento. Si tú comparas un niño oyente en una escuela bilingüe, digamos, ¿no? Y lo que el niño oyente puede hacer en inglés con lo que puede hacer un nativo del inglés en el tercer grado, va a haber una diferencia, ¿ok? Va a haber una diferencia, no es igual, es el segundo idioma. No podemos comparar, es como comparar manzanas y naranjas, no podemos hacer eso. En la teoría de adquisición de un segundo idioma se establece que el niño necesita entre 5 y 7 años y a veces hasta 10 años para adquirir el segundo idioma, ¿no? Que para ellos es el español escrito. Entonces, paciencia. Pero también esto apoya la necesidad de tener escuelas de sordos, ¿no? Para que se afiancen bien. Sin embargo, esas escuelas de sordos no pueden cerrarse. Tienen que abrir espacio para que los estudiantes oyentes se involucren con ellos. Nosotros siempre hablamos de que vamos a incluir a las personas sordas en las escuelas de oyentes. Óigame, ¿por qué no abrimos espacios y traemos a los oyentes a la escuela de sordos? Entonces, yo vi esto en la República Dominicana en el instituto, se llama Instituto de Ayuda a los Sordos Santa Rosa. Bueno, tenían una directora, gran amiga mía, estamos trabajando juntas en el simposio, la maestra Onelia Ibar, y ella me contaba cómo ellos preparaban cuidadosamente actividades en las cuales ellos invitaban a escuelas de oyentes, vengan con nosotros y hagamos esta actividad y otra actividad y otra actividad. Cuando los niños se hacen amigos, imagínense ustedes, estos oyentes van a querer aprender lengua de señas y también van a poder ayudar a los chicos sordos, ¿no? Con el español. Entonces, estos ayudan a estos y estos a estos. Bueno, ¿qué resulta de todo esto? ¿Sabían ustedes que el modelo bilingüe más fuerte es donde se tiene la mitad de uno y la mitad del otro? Aquí en Tucson, donde yo vivo, había una escuelita de sordos que la mitad era oyente y la mitad sordo, ¿no? Y yo pregunté, bueno, ¿quiénes son los niños oyentes que asisten a esta escuela? Y me dijeron, bueno, para empezar, son los hermanos oyentes de los niños sordos. Pero también hay algunos que los padres querían que los niños crecieran bilingües y escogieron la lengua de señas.
Entonces, ahí están, todos aprendiendo. Hay momentos en que los sordos están solos y los oyentes están solos. Hay muchos momentos en que están juntos y se van ayudando el uno al otro. El sordo le afianza la lengua de señas al oyente y el oyente le afianza el español o el inglés, en este caso, al sordo. Pero en todo caso, estas escuelas de sordo no pueden cerrarse, tienen que hacer amistad con escuelas oyentes, tiene que haber interacción, tiene que ser una cosa más dinámica. Yo recuerdo que una vez en una conferencia yo dije, pues estaban hablando de integrar en aquellos tiempos, hablamos de integración, ahora se habla de inclusión. Bueno, que tenemos que integrar al niño sordo en la escuela de oyentes. Entonces dije, bueno, mire, los modelos que yo he visto de integración no son buenos modelos. Que no, que el niño, que hay que integrarlo, que no sé cuándo, que no sé dónde. Ya, perfecto. Entonces digo yo, bueno, pues, ¿y por qué no integramos un niño oyente en una escuela de sordos? No, imposible. Yo, óyeme, pero si es tan fácil y tan positivo y tan bueno integrar un niño sordo en una escuela de oyentes, ¿por qué va a ser malo integrar un niño oyente en una escuela de sordos? Eso yo no lo entiendo. ¿Me entienden? Pero bueno, ahora estamos hablando de que una escuela tiene que abrirse un poquito, tiene que hacer amigos con estos. No quiere decir que ellos van a tener a los niños oyentes ahí todo el tiempo, pero que hagan actividades, que se abran un poquito, que haya un intercambio. Y a mí esto me pareció pero maravilloso, tenían unas actividades lindísimas y Onelia va a presentar también en el simposio. Este es otro comercial, ¿no? ¿Quiénes intervienen en una educación bilingüe bicultural? Bueno, en la educación en general, todos tienen que intervenir. Los padres, los profesores, los modelos lingüísticos, todas las personas de la sociedad en general que quieran donar tiempo, talentos en favor de los niños. Niños oyentes, todos, ¿me entienden? Esto no es el trabajo del profesor, esto es trabajo de todos. Todos tenemos que involucrarnos en la educación de estos niños. De otra manera, vamos a estar ahí marcando el paso y no vamos a progresar. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva. Pues ustedes pueden pensar acerca de esto. Okay. ¿Cómo podemos fortalecer en todos los aspectos educativos a los estudiantes sordos? Bueno, óigame. Ahí está mi último comercial, ¿no? Aprovechar espacios como el cuarto Simposio Internacional de Personas Sordas, donde uno puede aprender tanto. Ese programa está precioso. Son 3 días de su vida. Ustedes, es gratis. Pueden asistir a todas las sesiones. Tenemos 6 sesiones. Tenemos 5 áreas académicas que vamos a cubrir. Porque hay una sesión para profesores y directores, hay una sesión para intérpretes, hay una sesión para coeducadores, hay una sesión para padres, hay una sesión para psicólogos. Está completísimo, ¿ok? Hemos trabajado incansablemente. Es totalmente gratuito. Entonces, o sea, no hay dónde perderse, ¿ok? Vamos a ver. Junto con decir muchas gracias, y yo voy a sacar esto un poquito, yo aquí mismo, antes de cortar la grabación, voy a poner la dirección, ¿ok? Donde ustedes pueden registrarse para asistir. Voy a hacer esto un poco más chiquito, porque si no, no me va a caber, ¿ok? Entonces me disculpan la interrupción, pero lo vamos a hacer, a ver, ahí más o menos yo creo que me va a caber. ¿Ok? Simposio, ¿verdad? Internacional de Educación de Sordos, edusor.com. Por favor, visiten este sitio y estaremos encantados de darles a todos la bienvenida a este simposio tan especial, tan histórico para todos nosotros.